Vayamos al libro de Proverbios. Le pido el favor a Salomón que lo lea en voz alta. Como me llamaron apenas esta semana, como a mitad de semana, entonces no tuve tiempo de... Es una enseñanza que yo ya había dado en la iglesia, entonces no tuve tiempo de pasarla a la versión que ustedes normalmente utilizan, que es la nueva versión internacional. Nosotros generalmente utilizamos la Reina Valera, pero sabemos que la palabra es la misma. Entonces, adelante. Proverbios 28:13. 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Amén. Amén. En la versión Reina Valera dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Estás esa? No se preocupe. Levantar un poco las horas. El libro de los Proverbios, al igual que Job y Eclesiastés, hacen parte del grupo que se denomina literatura sapiensal. Y es por la razón de que estos libros tratan sobre la verdadera sabiduría. Sabemos que la sabiduría de Dios siempre va a estar por encima de cualquier otra sabiduría y que solo la sabiduría de Dios puede conducirnos a Él. Y por eso es normal ver personas que humanamente son muy sabias, pero terminan siendo necios, porque terminan negando la existencia del único sabio y buen Dios. Y hoy es usual encontrar personas cargadas de afanes, personas cargadas de ansiedades, y son personas con el deseo de encontrar la felicidad, de encontrar la prosperidad, de encontrar esas cosas que en su corazón ellos piensan que los haría felices. Y como les decía, ellos siendo sabios se hacen necios. Vemos cómo se filman películas acerca de la felicidad. Hay una película que dice: antes de partir encuentro la felicidad. Hay otra que se llama En busca de la felicidad. Y eso muestra el deseo incesante que hay en el hombre de encontrar su felicidad. Y el hombre, aparte de Dios, nunca va a poder ser feliz. Porque nosotros, como creyentes, sabemos que el hombre fue creado con un único propósito. Y ese único propósito es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que mientras que el hombre viva en pecado, no va a cumplir con ese propósito y mucho menos se va a sentir feliz. Y puede que algunos de esos consejos, puede que algunos de esos libros en cierta manera lleguen a ser provechosos, pero no obstante nosotros los creyentes no debemos ignorar que todo conocimiento, que toda sabiduría apartada de Dios no nos llevará a ser hombres felices. Los hombres con los años adquieren madurez, adquieren algo de sabiduría. Con el paso de los años uno se sienta a hablar con un anciano y puede ver en ellos algo de conocimiento, pero la sabiduría que el mundo ofrece es muy limitada y falla sobre todo en el sentido de que no nos conduce a Dios. Solo la palabra de Dios, solo la sabiduría de Dios puede conducirnos a Él. Y todos sabemos que la ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones y que el hombre natural siempre va a buscar suplir esas necesidades en cosas externas, pero en su corazón hay un sentido interno de Dios. Y como dice la misma palabra, que la ley moral de Dios ya no está escrita en piedra, sino que está escrita en nuestros corazones. Y por eso el hombre trata de llenar esos vacíos en tantas cosas, pero cada vez adquiere cosas que quiere y se da cuenta que se siente pobre, infeliz y miserable. Pero tristemente, los creyentes,
a veces pasamos por situaciones semejantes. A veces anhelamos tantas cosas y no las obtenemos que nos sentimos infelices. A veces fijamos la mirada en las cosas que no tenemos y eso nos hace infelices y no nos permite disfrutar lo que ya tenemos. Porque nosotros tenemos la dádiva perfecta. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros no necesitamos más nada. Lo que el Señor quiera añadir, pues le daremos la gloria a Él. Y si no nos lo da, también le daremos la gloria a Él, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y por eso quise traer esta enseñanza de este versículo muy corto, pero es un versículo demasiado profundo. Y es un versículo que nos va a ayudar o que nos va a dar principios fundamentales en cómo avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y esto nos va a ayudar, si lo aplicamos a nuestra vida, nos va a ayudar a dar grandes pasos en nuestro proceso de santificación. Y esto nos llevará a vivir más felices para la gloria de Dios. Y he dado como título a este mensaje: el que se aparta alcanzará misericordia. Y vamos a ver este pasaje en 4 puntos. En primer lugar, veremos lo que el mismo proverbio nos dice. Ahí en el proverbio hay 4 aspectos. En primer lugar, vemos el encubrimiento del pecado. El segundo aspecto que vemos es la confesión del pecado. En tercer lugar, veremos la perseverancia en abandonar el pecado. Y en cuarto, veremos la victoria sobre el pecado. Antes de seguir adelante, entonces, quisiera que fuéramos una vez más al Señor en oración para pedirle que me guíe a exponer su palabra. Nuestro Dios, este es el día glorioso, el día que tú has preparado para que nos regocijemos en ti. Hoy, como cada domingo, tu pueblo se reúne con el único propósito de glorificar tu nombre. Padre, sabemos que cada domingo es una antesala de lo que veremos en el cielo. Un día, cuando tú vuelvas por nosotros, estaremos contigo por la eternidad, adorándote. Nuestro corazón, Señor, cada domingo se llena de gozo al entender la obra maravillosa de la cruz, al mirar nuestra condición de pecado. Doblamos nuestras rodillas. No entendemos por qué a nosotros, pero entendemos que tu salvación descansa en el puro afecto de tu voluntad. Padre, permite, Señor, que a través de esta enseñanza el día de hoy, los corazones de mis hermanos sean inquietados, sean convencidos de pecado y de juicio, y que esta porción de tu palabra les ayude para avanzar. Y de igual manera, tu palabra es doble filo. Sé que del mismo modo también hará mella en mi corazón y me ayudará a cada día a dar pasos firmes para llegar a lo que tú pides que seamos, a la estatura de un varón perfecto, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, este proverbio lo podemos dividir en 4 partes. Vemos el encubrimiento del pecado, vemos la confesión del pecado, vemos la perseverancia en abandonar el pecado, y finalmente veremos la victoria sobre el pecado. Entonces el primer punto es encubrimiento del pecado. Creo que todos hemos leído la historia de David. Sabemos que David, en cierta ocasión, en lugar de ir a la guerra, se puso a balconear y estando allá en la terraza de su palacio, observó a una mujer. Todos saben, a Betsabé. Y luego David trató de encubrir ese pecado. ¿Y qué es encubrir? No que ustedes no lo sepan, sino que lo hago para que los niños también entiendan. Encubrir es tratar de ocultar algo que existe, es tapar algo con el fin de que no sea visible. Y Salomón, quien escribió los proverbios, aquí no solamente está hablando de encubrir algo con el fin de que no se vea, está hablando de algo mucho más profundo, mucho más delicado, y es encubrir un pecado. Noten lo que dice el versículo en la primera parte, dice: el que encubre sus pecados. El sabio escritor de los proverbios nos describe
en este versículo una sentencia moral. Y esta sentencia moral va encaminada a nuestra actitud respecto al pecado. El Señor sabe la dureza de nuestro corazón y vemos en esta afirmación o en este juicio enteramente hay dos condiciones opuestas, la una de la otra. Una es encubrir y la otra es confesar. Y ahí está incluido mi pecado, tu pecado, nuestro pecado. Y es una realidad existente en el género humano. Y aquí el proverbista nos está presentando un dilema en decidir sobre la una y sobre la otra. No hay un punto neutral. Es como cuando Josué le dice al pueblo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos o a un Dios real. Hay personas que hablan de neutralidad, pero realmente si usted no está del lado del Señor, usted está en contra del Señor. No hay un punto neutro. El escritor sagrado, como observamos aquí, no entra en discusiones sobre lo que es o lo que no es el pecado, sino que lo da como una realidad existente en todo el género humano, en toda la raza caída. Y hay un proverbio que habla acerca de esto, y dice, en Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado. Así que el pecado, hermano, no es tan solo un pensamiento. El pecado es también una entrega voluntaria. Somos nosotros mismos quienes determinamos nuestras decisiones: hacemos esto o hacemos lo otro. En ese sentido, el Señor nos ha dado voluntad. Estamos frente a dos actitudes. Encontramos una actitud negativa, encontramos otra actitud positiva, y vemos aquí la actitud humana siempre tiene la tendencia a encubrirnos. Para nosotros es vergonzoso estar en un pecado y que éste no sea descubierto. Y por eso vemos que las personas normalmente para pecar buscan un lugar donde no nos conozcan, buscan la noche, buscan la forma de encubrir el pecado. Y eso muestra también la hipocresía que hay en nuestro corazón. Aún los creyentes luchamos con este tipo de cosas, pero el Señor nos ha dado dominio propio y nos ha mostrado nuestro pecado, y eso nos hace buscar cada día agradar. Somos expertos en encubrir el pecado. No necesitamos ir a una universidad o a un colegio para aprender a hacer esto. Y esto nos hace entender cómo nosotros tenemos esa tendencia a autoengañarnos a nosotros mismos. Nuestra condición caída nos lleva a esta tendencia de tratar de encubrir el pecado, y aquí vemos unos resultados que trae esa conducta pecaminosa. Dice, en primer lugar, nos muestra de manera negativa las consecuencias de encubrirlo. Dice el versículo: el que encubre su pecado no prosperará. Y quiero aclarar que este no prosperará está haciendo referencia a prosperidad espiritual, porque sabemos que hoy rueda libremente un evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, y toman este versículo para aplicarlo a la prosperidad material. Pero este versículo es netamente espiritual. Aquí el Señor nos está hablando de la prosperidad de nuestra alma. Y creo que todos al inicio de nuestra vida cristiana experimentamos esa experiencia de que en el momento en que fuimos llamados por el Señor, de que el Señor volcó nuestra voluntad, que antes no lo queríamos y ahora queríamos seguirlo. Entonces, en ese momento que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, esos pecados escandalosos que antes teníamos, los que tomábamos licor, no volvimos a tomar licor, los que adulteraban no lo volvieron a hacer, los que fornicaban no lo volvieron a hacer. Son cosas muy, muy visibles, son cosas que las personas perciben a simple vista y dicen, este como era de borracho y no volvió a beber. Entonces son cosas que se ven muy visibles, pero ustedes saben que hay pecados que están en el corazón del hombre que no son visibles y no son tan perceptibles a los ojos de los demás. Y el Señor es tan maravilloso que a estos niños espirituales les da como esa fortaleza
para mantenerse firmes ante la tentación. Como les decía, al inicio de la vida cristiana abandonamos pecados visibles y la Escritura no en vano nos dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y a veces nos enfocamos tanto en esos pecados grandes que dejamos de cometer, que dejamos que pequeñas zorras, pecados pequeños, lo que llaman por ahí la mentirilla piadosa, lo que dice que pregunta por uno diga que no estoy, cosas así como negarlo al teléfono, que son mentiras que vemos como si no afectaran a nadie, pero realmente eso está afectando nuestra vida espiritual. Y el pecado, hermanos, empieza por cosas pequeñas, pero eso va desencadenando hasta llegar a grandes pecados. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos acerca de esto. Y los niños, cuando llegan con un juguete a la casa que no es de ellos, cuando la profesora le manda una nota diciendo a la mamá que vaya y la bota, cuando golpea a un niño y dice que no fue, niños, ustedes están ofendiendo a Dios. Con esa conducta, aunque sus padres no lo sepan, aunque su madre no los vea, aunque su padre no los vea, aunque ustedes crean que hicieron el daño y nadie se dio cuenta, hay unos ojos que todo lo ven. Y ustedes no traten de encubrir ese pecado, niños, porque eso les acarrea ira de Dios sobre ustedes. Siempre el hombre trata de justificar el pecado, aun cuando la misma conciencia nos dice que está mal. Siempre tratamos, y lo peor de todo, hermanos, es que esto va endureciendo nuestro corazón. Y eso llega a endurecernos tanto, al punto de que llega un momento en que ya no nos importa. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Un factor que muestra ese pecado remanente en nosotros, y cuando insistimos en cometerlo, es el endurecimiento. Y cuando hay endurecimiento, llega un hermano con amor y te corrige, y la primera reacción que tú tienes es una reacción de enojo. A nadie le gusta que le digan la verdad, a nadie le gusta que lo corrijan, y como decía alguien, la verdad en la cara arde. Y hermanos, cuando alguien te dice la verdad en amor, conforme a la palabra, esa persona te está amando. El amor de Dios se muestra en ese tipo de cosas. La palabra nos dice que Dios, a quien ama, corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando un hermano te corrija, no te enojes con él. Por el contrario, ve en oración y dale gracias al Señor, porque el Señor está mostrando su amor a través de la corrección que te hace tu hermano. Cuando nosotros insistimos tanto en eso, el pecado se convierte en un hábito. Mire que hay personas que mienten tan espontáneamente, eso ya les brota, respiran mentira, todo lo construyen a base de mentira. Y la palabra nos dice, no prosperará. Así que el creyente siempre debe tratar de buscar la prosperidad de su alma. El creyente siempre debe buscar agradar a Dios. Una persona tú la corriges y sus reacciones de enojo, eso lo está haciendo con el único propósito de continuar ocultando su pecado, tratando de mostrar. Es que hay unos tan tremendos, hermanos, que quieren tratar de mostrar que la corrección del que lo está corrigiendo es falsa, haciendo quedar en ridículo a la otra persona. Muchos hasta juran de que lo que la otra persona está afirmando es verdad, y quizás parece que ellos ganan, pero la palabra nos dice que pierden. La palabra dice, no prosperará. Hermanos, así que nosotros cada día debemos pedirle al Señor que nos ayude a confesar nuestro pecado. Debemos pedirle al Señor de que no caigamos en esa banalidad de tratar de ocultar el pecado. El salmista nos da una advertencia. El Salmo 32:3, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermanos, ocultar el pecado es un mal terrible para el alma del creyente. Me gusta mucho leer Spurgeon, y Spurgeon, hablando acerca del pecado, dice algo así. Les voy a leer literalmente lo que dice el escrito de Spurgeon. Dice, la mentira
niega el pecado. La hipocresía lo esconde. La jactancia lo justifica. Y la falsa profesión de piedad tratará de recompensar. Como dije al inicio, el encubrimiento del pecado es ese tiempo en el que a veces no somos conscientes de nuestro pecado, o lo peor, que voluntariamente nos negamos a enfrentarlo. Y cuando viene la enseñanza de la palabra que trae esa convicción de pecado a nuestro corazón, entonces el verdadero creyente debe seguir en el siguiente punto: confesar el pecado. Nuestro segundo punto es precisamente confesar el pecado. Hermanos, la confesión de nuestro pecado debe traer dolor. La confesión de nuestro pecado debe traer consigo una verdadera resolución de nuestro corazón para cambiar. Aquí vemos la necesidad de los medios de gracia. Y creo que todos conocen que esos medios de gracia es la oración, la lectura diligente de la palabra, el compañerismo cristiano, la Santa Cena. Y hermanos, el Espíritu Santo solo puede obrar a través de la exposición de su palabra. La palabra, siempre que se abre y que se lee, deja en descubierto nuestro pecado. Y por eso Santiago dice que ella es como un espejo, pero que debemos ser oidores, hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Uno mira la Biblia y en ella ve el reflejo del terrible pecado que hay en nuestro corazón. El texto continúa diciendo: pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Al encubrir el pecado, como les decía, no estamos ganando. Por el contrario, estamos perdiendo, estamos despreciando la misericordia de Dios. Y al despreciar la misericordia de Dios, estaremos llegando a la bancarrota espiritual. En el Salmo 32, y quisiera que fuéramos allá, Salmo 32. Un hermano que lo lea, Salmo 32, el versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahí vemos, el salmista había entendido que el encubrir su pecado no le había sido beneficioso. Ese salmo, al inicio, algunos comentaristas lo han llamado la dicha del perdón. Este salmo, en la versión Reina Valera, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, como hay un dicho, y como Cristo mismo lo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos hemos pecado. Juan nos escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis más. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la confesión del pecado es un buen inicio para la solución de nuestro pecado, de nuestro problema. El hecho de reconocerlo ya es un paso que nos va a ayudar a dar pasos agigantados en nuestro crecimiento espiritual. En estos días, una amiga me preguntaba, una amiga que le estaba compartiendo el Evangelio, me preguntaba que si alguien en su lecho de muerte se arrepiente, reconoce su pecado y reconoce a Cristo como su suficiente Salvador, que aunque si esa persona no se bautizaba, que si esa persona era salva.
Y yo le respondí que en el infierno no habrá una sola persona, tan siquiera una sola persona, que haya venido a Cristo sinceramente en arrepentimiento y que Él lo haya rechazado. No va a haber una sola persona que haya hecho eso con sinceridad y el Señor lo rechace. Y en estas iglesias enseñan cosas que terminan llegando a la salvación por obras, porque decía que porque una persona que no está bautizada, entonces por eso no es salva. Y yo le daba el ejemplo del ladrón de la cruz. ¿Qué tiempo tuvo él de ser bautizado? Y pienso que así ocurre con muchas personas. Ahora, con esto no estoy promoviendo de que los hermanos que estén en la vida cristiana digan, no, bueno, entonces no tengo necesidad de bautizarme, porque también el bautismo es un paso de obediencia y un verdadero creyente anhela obedecer a Dios y el bautismo es un mandato de Dios. Pero obviamente el bautismo no es un medio de salvación, es una muestra de que hemos sido salvados. Como les decía, la palabra de Dios dice que el que a Él viene no le echa fuera, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero tenemos que tener en cuenta que el verso nos muestra dos acciones y que estas acciones deben ir ligadas, de lo contrario no tendrán un efecto favorable. Note que la declaración es muy enfática e incluyente, dice confesar y apartarse. Cuando uno mira en el sistema legal, uno ve que un asesino, por ejemplo, cuando confiesa que él cometió el crimen, eso le trae ciertos beneficios, digamos, en cuanto a la pena, que la pena le es reducida, le rebajan la pena. Pero delante del Señor no es así. Delante del Señor no es solamente confesarlo. Como les decía, un delincuente puede confesar su culpa referente a un asesinato, pero entre tanto que esta persona no esté arrepentido, aunque judicialmente le rebaje su pena, ante el juez justo, la mera confesión, sin cambio de mentalidad con respecto al pecado, lo continuará acusando como reo digno de muerte. Así que la disposición que el Señor nos muestra en este versículo es confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Y de este modo pasamos al siguiente punto, que es la perseverancia en abandonar el pecado. Vemos que el texto aquí liga la confesión con una I que las hace inseparables. Dice el que lo confiesa y se aparta. Y apartarse es un cambio perseverante de la conducta pecaminosa que ya hemos confesado. Hermanos, no tengamos temor. Yo siempre digo que el compañerismo cristiano es uno de los dones de gracia más maravillosos que el Señor me ha dado. Y no lo estoy poniendo por encima de la palabra. Enseguida me van a entender por qué lo digo. En mi caso personal, a veces he tenido la tendencia depresiva. Y sé que la depresión es un pecado. Entonces, ¿yo qué procuro hacer? Hermanos muy amados, ustedes yo creo que lo conocen, por ejemplo, Rodrigo Ramírez. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo siento que mi alma se está abatiendo, cuando yo siento como que está viniendo esa aflicción a mi corazón, yo cojo, lo llamo, toca, ¿yo qué van a hacer? Ah, no, yo estoy aquí en la casa, vale. O sin quien me diga que baje, yo, no, es que voy para allá. Entonces uno tiene que buscar cómo salir de esos ciclos. Uno tiene que buscar cómo escapar de eso. Pero si uno se queda en su casa, encerrado, lo que usted va a hacer es alimentar más ese pecado. Y no estoy hablando solamente de la depresión. De pronto el que tiene lucha con la pornografía. De pronto el que tiene lucha con la masturbación, por ejemplo. De pronto el que tiene lucha con el adulterio y su esposa tuvo que salir y él quedó solo en su casa. O sea, son muchas cosas que nosotros debemos evitar que se reúna la tentación, la ocasión y la oportunidad. Cuando esos tres aspectos se reúnen, seguramente que vamos a caer porque somos débiles. Así que debemos perseverar en esto
de abandonar nuestro pecado. Así que no es un acto solamente de reconocimiento, declarar a Dios a quien hemos ofendido nuestras faltas con un espíritu de arrepentimiento, y esto debe realizarse de una forma íntima y personal, porque Dios es quien perdona. ¿En virtud de quién? En virtud de la obra redentora de Cristo. Quisiera que leyéramos Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Alguien lo quiere leer? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanos, debemos apartarnos del pecado. El sabio escritor nos dice que esto es una condición de ánimo. Corrige y persevera en ello. Esto es lo que nuestro Dios exige. Voy a leerles un texto más en 2 Timoteo. Segundo Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2:19. Creí que había anotado mal el texto, pero no, sí es este. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, tiempo nos faltaría para mostrar cómo hay suficientes ejemplos en la Escritura en que nos muestra cómo Dios quiere que dejemos el pecado. En otras palabras, confesar y apartarse es sinónimo de arrepentimiento. Y quisiera traerles algunos ejemplos. Todos recordamos Caín y Abel, y entendemos, ahorita les decía que esos pecados que parecen pequeños nos llevan a cometer pecados más grandes, y he aquí el ejemplo que les prometí al inicio. Entendemos cómo la envidia de Caín y la falta de humildad para reconocer su pecado lo convirtió en un asesino. La ofrenda de Abel fue aceptada delante del Señor. La de Caín no. Y la de Caín no fue aceptada porque estaba manchada de pecado. Pero Caín, en lugar de reconocer su pecado delante del Señor, la actitud que él tuvo fue una actitud de enojo. Caín se enojó contra Dios, se enojó contra su hermano y trató de encubrirlo. Y yo trato de imaginarme Caín enceguecido por la envidia y por el enojo. ¿Qué vino a la mente de Caín? Y yo trataba de imaginar esa escena, y yo digo, quizá Caín llegó a imaginar, bueno, somos solo mi hermano y yo. Si mi ofrenda no es aceptada y la de él sí, entonces sí lo mato. Dios no tendrá más ofrenda para recibir sino la mía, y entonces tendrá que aceptarla. Y vemos cómo Dios es un Dios de nuevas oportunidades. A pesar de esto que Él hizo, Dios continúa mostrando su misericordia y le da una oportunidad más. Si uno lee el pasaje superficialmente, no encuentra esto, pero si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que el Señor le dio una oportunidad más. Y esa oportunidad que el Señor le dio, se la dio a través de una pregunta. El Señor le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaba? ¿Acaso el Señor no lo conoce tanto? ¿Acaso el Señor no conoce todo? En este momento, Caín pudo en ese momento decir: Señor,
no reconocí que mi ofrenda estaba contaminada, me enojé contigo, tuve envidia de mi hermano y lo maté. Perdóname porque he pecado contra el cielo, porque he pecado contra ti. Pero la actitud de él fue diferente. Una vez más, él quiso encubrirlo. Es más, se enojó más con el Señor y le dijo, no sé, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Entonces el Señor, después de él perseverar en ese pecado, ahora sí, quitó ese dique de gracia y emitió una sentencia sobre él. Y el Señor le dijo, maldito eres. Hermanos, no sigamos perseverando en el pecado. No sea que al creer que somos salvos, nuestra profesión de piedad sea vana. Como decía Spurgeon, la falsa profesión de piedad tratará de recompensar el pecado. Debemos perseverar en abandonar nuestro pecado y orarle al Señor, como decía el salmista, para que nos revele aquellos que no son ocultos. Porque a veces cometemos pecados, a veces hasta involuntarios. A mí me ocurre mucho que a veces soy muy distraído y me saludan y yo no contesto, pero es porque estoy distraído en otras cosas. Y luego uno cae en cuenta y a veces las personas se sienten ofendidas por eso. Así que no es la intención de uno ofenderlas, pero termina haciéndolo. Entonces uno debe ir a esa persona y pedirle perdón. Eso requiere de humildad. Y por eso debemos pedirle al Señor de que nos haga más humildes cada día. Por eso dice el Señor que Él da gracia al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Aquí vimos un ejemplo negativo, el de Caín y Abel, pero vamos a ver un ejemplo positivo, el rey David. El rey David reconoció su pecado, pero también vemos algo, y esto nos muestra que es la tendencia de todos, tratar de encubrirlo. Él al principio trató de encubrir el pecado, y cuando Natán le da ese ejemplo, él se enoja y dice que ese hombre debe morir. Natán le dice, ese hombre eres tú. Vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos del 7 al 13. Segundo libro de Samuel 12, versículos del 7 al 13. Lo voy a leer en esta versión. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 13. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y luego dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré
delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos la misericordia del Señor, pero también vemos las consecuencias de nuestro pecado. Aunque el Señor perdonó la maldad de David, no obstante, no debemos ignorar que la sentencia también se cumplió. Así que, hermanos, Dios perdona nuestro pecado, pero hay pecados que dejan consecuencias. Ustedes recordarán, un hijo de David violó a su media hermana, a Tamar. David fue perseguido para ser asesinado por su propio hijo. Entonces vemos que esa sentencia que el Señor levantó sobre él por su pecado, dice: la espada no se apartará de tu casa, y de tu misma casa levantaré tu enemigo. Vemos que esa sentencia se dio. Dios perdonó a David, pero las consecuencias del pecado de David fueron sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Yo siempre le digo a las personas, y le digo mucho a mi hermano: el pecado que usted cometa siempre va a acarrear consecuencias sobre sus hijos, sobre su esposa y sobre las personas cercanas a usted. Hermanos, antes de pecar, en primer lugar deberíamos pensar que estamos ofendiendo a Dios, y en segundo lugar debemos pensar en las consecuencias que esto trae. Como les decía, de igual modo, todos nosotros hemos pecado, pero si venimos al Señor en arrepentimiento y confesando nuestra culpa, Él tendrá misericordia. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hallamos una promesa que el Señor nos hace. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero dice ese mismo proverbio: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Solo confesando nuestro pecado y apartándonos de él, alcanzaremos la misericordia, alcanzaremos la promesa que hallamos en este texto. Y esto nos ubica en el último punto de nuestra enseñanza: victoria sobre el pecado. Cuando el texto nos dice alcanzará misericordia, pues está hablando precisamente de eso, de la victoria sobre el pecado. La vida del creyente es muy similar a la vida física, la vida fisiológica. Un bebé nace, es alimentado con leche materna y esta suple los suficientes nutrientes para sostenerlos. Y hace días escuchaba a un predicador de República Dominicana hablando frente a este tema, y él decía que hay una gracia especial de Dios en los recién convertidos, que a pesar de su falta de fuerza, que a pesar de su falta de su madurez, al igual que en un bebé, Dios le trae convicciones tan profundas que lo sostienen con ese poco conocimiento que adquieren en su infancia espiritual. Y miren que ocurre lo mismo con un bebé. Un bebé llora porque está seguro de que su madre va a suplir esa necesidad de alimento espiritual. Y del mismo modo, los bebés espirituales
hallan en la palabra ese alimento necesario para suplir la necesidad de su alma. Dios, cuando nos llama, trae a nuestro corazón convicciones tan profundas que nos sostienen con ese poco conocimiento que adquirimos de Él. Se burlan de uno. Cuando uno, por la gracia del Señor, es hecho creyente, lo primero que uno enfrenta es la burla. Todos tratan de burlarse. ¿Que le pasó? Le lavaron el cerebro, se burlan de él. Pero el Señor nos da una fe ciega y hay una convicción en nuestro corazón de que lo que estamos haciendo es correcto. Pero luego llegamos a la madurez, y cuando el creyente llega a la madurez espiritual debe enfrentar por sí mismo muchas cosas. Como les digo, al igual que un niño, luego el niño crece y él va a tener que enfrentar muchas cosas por él mismo. La mamá no puede ir por él a la escuela. Del mismo modo nosotros debemos ir a la lucha. Ya nos toca a nosotros enfrentar ese tipo de cosas. Y ya nosotros debemos de ir pensando cómo debemos de hacer un cambio total en nuestras vidas. Debemos pensar cómo tratar de esos hábitos pecaminosos que tenemos, desecharlos y construir nuevos hábitos que sean conforme a lo que la palabra nos enseña. Y el texto hace esa promesa: el que cubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La principal expresión que hallamos en esa misericordia es un cambio de carácter, es decir, un avance en nuestra santidad, es una prosperidad espiritual, es alcanzar, es crecer y madurar espiritualmente por la misericordia de Dios. Yo creo que ustedes han visto creyentes que llevan muchos años asistiendo a la iglesia, pero uno no les ve avance. Hay creyentes que uno los ve 5, 10, 15 años asistiendo a una iglesia cristiana y todavía les dicen algo y se encienden como un fósforo. Todavía su carácter es iracundo. Todavía tratan de ocultar todo con mentiras. Todavía aman más otras cosas que el día del Señor. Todavía cambian un partido de fútbol por venir a la iglesia. Entonces ve uno que son personas que, a pesar de que llevan tantos años en la iglesia, continúan siendo inmaduros espirituales. Y es debido a eso. No han reconocido que eso es un pecado. No han reconocido que están ofendiendo al santo y trino Dios. Y por eso su avance espiritual es tan mediocre. En la Biblia encontramos un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero encontramos un ejemplo muy tremendo, que es el ejemplo de Sansón. Sansón fue una persona salva, porque la Biblia no lo dice en hebreo. Pero si uno ve la vida de Sansón, no parecía un creyente. Vemos cómo Sansón se busca mujeres paganas. Y los padres le aconsejan y le dicen: Sansón, no hagas esto. Y él dice: tómame a esa por mujer, porque esa me agrada. En otras palabras les está diciendo: no me importa lo que ustedes piensen, no me importa lo que el Señor mande, a mí me gusta ese punto. Y eso es inmadurez espiritual. Cuando nosotros menospreciamos el consejo de Dios, no vamos a crecer en nuestra madurez espiritual. Dios es soberano en guardar a los suyos sin caída, pero nosotros somos responsables en mantenernos lejos del pecado. Y me parecía muy gracioso, no sé si ustedes conocen al pastor Juan José, de República Dominicana, y él decía que hoy es muy normal ver técnicas de defensa personal. Existe el judo, existe hapkido, karate, taekwondo,
pero el del cristiano debe ser huyendo. Hermanos, la mejor forma de no caer en pecado es huir, mantenernos lejos de él. Ahora ustedes me dirán, ay hermano, pero hay ocasiones de que uno no tiene tiempo de huir. Hay a veces que el pecado es así de frente que usted tiene que tomar una decisión inmediata. Hermanos, nos toca hacer la misma de José, salir corriendo, huyendo. Y quise traer una ilustración que me pareció muy apropiada para esto que les estoy queriendo enseñar. Existía un rey y al rey le gustaba mucho las alturas y él quiso construir su castillo en los altos de la ciudad. Así que el castillo del rey estaba por encima, a él le gustaba mucho porque desde allá divisaba todo su reino. Pero el rey ya estaba viejo y no tenía las fuerzas suficientes para estar bajando y subiendo. Entonces él tuvo la idea de construir una carroza, pero como estaba ubicado en un lugar tan alto, necesitaba que alguien conduciera esa carroza para bajarlo hasta la ciudad. Entonces este sabio rey dijo, bueno, ya tengo la carroza, ahora le tengo que buscar un hombre idóneo que sea quien me baje cuando yo quiera bajar a la ciudad. Y para bajar allá es peligroso porque hay precipicios. Entonces buscó hombres entre el reino y para elegir al hombre más idóneo tan solo le hizo una pregunta a cada uno de ellos. Y con esa pregunta el rey pudo decidir sobre qué hombre sería el que iba a tener esta labor tan alta de poderle servir al rey. Y la pregunta que el rey les hizo fue la siguiente: ¿a cuánta distancia del precipicio crees que me podrías tener a salvo si te escogiera como mi servidor? Y entre todo el reino encontraron a 3 hombres que podrían ejercer esta labor. Así que el primer hombre dijo: podría conducir la carroza a unos 10 centímetros de distancia del abismo y conmigo estaría seguro. Uy, qué hombre tan seguro. El segundo dijo: conmigo estaría seguro aunque estuviéramos a 2 centímetros del precipicio. Qué hombre tan osado. Pero el tercero dijo: apreciado rey, temería por tu vida, temería por la suerte de todo el reino, temería también por mi vida y la suerte de mi familia. Así que yo sé que si conduzco la carroza a una distancia mínima de 10 metros, estaremos seguros. Hermano, nosotros a veces consideramos mucho el pecado y llegamos a esta línea. Llegamos a la línea donde creemos que podemos rozar el pecado, pero que permanecemos del otro lado. Hermanos, eso es peligroso. En este ejemplo vemos que ese hombre entendía lo que era la prudencia. Y los creyentes debemos ser prudentes. El creyente no debe contemplar el pecado. El creyente debe mantenerse a metros de la línea que nos separa del pecado. Debemos mantenernos alejados del pecado, de los amigos, entre comillas, que nos infunden el mal. Debemos procurar el compañerismo cristiano, porque esto nos ayuda a fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Y hermanos, la palabra de Dios siempre debe traer consuelo. El Señor hoy nos ha hablado acerca de la pecaminosidad de nuestro pecado, pero el Señor también nos trae refrigerio y nos trae una promesa. Y como dice el apóstol Juan: hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que ya no pequen más. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Quisiera finalmente dar unas palabras de aplicación. Y esas palabras de aplicación las he enfocado en base a los 4 puntos que vimos. Y son 4 cosas que el creyente debe tener referente al pecado. El creyente debe tener determinación. El creyente debe tener resolución. El creyente debe tener constancia. Y el creyente debe tener consagración. Así que la primera aplicación es determinación. No hay mejor momento para buscar la misericordia de Dios que el ya. Determina hoy abandonar tu pecado y correr a Cristo. No trates de encubrirlo más. Es mejor un poco de vergüenza ahora y salir de aquí justificado que procurar mantenerlo oculto, porque aquello un día nacerá la luz. Un día tu pecado será descubierto por la santidad de Dios y tendrás que alejarte de él avergonzado. Solo hay una forma de cubrir tu pecado sin quedar expuesto a la ira de Dios, y es corriendo a Cristo. Si tratas de cubrirlo tú, pagarás tú. Pero si vienes a Cristo, Él te dirá, tu deuda fue pagada. Segunda aplicación, resolución. Hermanos, nosotros ya hemos sido perdonados por la obra de Cristo, pero aún frecuentamos muchos pecados. No demos larga a esto, no sea que nuestro corazón se endurezca y caigamos en algo peor. Pidamos perdón al Señor y roguemos que nos revele aquellos pecados que nos son ocultos y apartémonos de esas pequeñas obras que echarán a perder nuestra vida. Tercera aplicación, constancia. No te confíes porque has tenido victoria sobre algún pecado. Debemos ser constantes y dependientes de la gracia de Dios. No descuidemos lo que hemos recibido como si dependiera de nosotros la victoria. No te gloríes. La victoria es del Señor, no nuestra. Es su gracia la que nos guarda. Como cuarta y última aplicación, consagración. Solo quien toma determinaciones como Daniel, solo quien toma resoluciones como David, solo quien es constante como José, podrá mostrar un destello del carácter del hombre más consagrado del mundo. Y ese hombre se llama Cristo. Si vives de esta manera, comenzarás a borrar de tu calendario los fracasos de cada año y comenzarás a escribir nuevas cosas para conquistar. Porque este texto nos dice: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vayamos al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra